¿Cuántos están listos para la palabra? Qué bueno. Estoy listo para enseñar, pero quiero orar primero y después entrar en la palabra. Vamos a inclinar nuestros corazones. Padre, gracias por tu increíble bondad y amor por nosotros. Te pido que hoy, mientras enseño, que la palabra caiga en buena tierra en nuestros corazones, para que germine y produzca fruto y se multiplique. En el nombre de Cristo. Amén. Quiero continuar una serie que comencé la semana pasada, titulada ¿Nos importa? Hoy quiero enfocarme en ¿por qué nos debe importar? Si tienen sus Biblias, vamos a Mateo 25 y vamos a acampar ahí. El tema de interés y cuidar es provocante porque luchamos con las preguntas que surgen del pasaje. Yo sé que en las últimas semanas y meses he estado meditando en Mateo 25 y de ese pasaje han surgido muchas preguntas. Preguntas, preguntas penetrantes como ¿qué espera Dios de mí con respecto al cuidado de otras personas? ¿No es la prioridad del Evangelio estrictamente ganar almas? ¿Le importa a Dios transformar la sociedad? Se nos da la opción de alejarnos de los problemas del mundo y decir, ese no es mi problema. ¿Dios permite eso? Tenemos que luchar con ese tipo de preguntas y antes de leer, quiero establecer el pasaje. Jesús está haciendo lo que él usualmente hace. Él es un maestro en contar historias y yo amo ese aspecto de la naturaleza de nuestro Dios. Su audiencia está cautivada por una historia muy conocida por ellos en términos de escenario. Él habla sobre los animales y les dice, cuando yo regrese, después que he sido enterrado y resucitado, y regrese una segunda vez, voy a separar a todas las naciones que estén delante de mí y voy a separar algunos a mi izquierda y otros a mi derecha, de la misma forma que el pastor separa las ovejas y las cabras. Las ovejas y las cabras son muy diferentes. Las ovejas irán a la derecha. Las ovejas tienen instinto de pastoreo y les encanta estar en un grupo. Las cabras tienen un instinto errante. Las ovejas dependen de su pastor para dirección, protección y alimento. Pero las cabras son independientes, dada su naturaleza curiosa. No les importa si el pastor no está. Y Jesús dice que la forma en que Él trata a las ovejas y la forma en que Él trata con las cabras es muy diferente. Entonces, no voy a hacer la pregunta, ¿eres una oveja o eres una cabra? Quiero que luchemos con el pasaje. Mateo 25:34. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, las ovejas, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y les contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Entonces el rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Jesús sabe cómo confrontarnos amorosamente con respeto
y tiernamente Él nos confronta y nos desafía sobre nuestra responsabilidad moral y ética hacia el cuidado de los demás. Y Él no está hablando solamente de los que son fuertes, satisfechos y seguros. Él está hablando de los que están débiles, los marginados, los pobres, los que tienen bajos recursos, los que no importan. El pasaje los llama los más pequeños. ¿Por qué es tan importante cuidar de ese tipo de personas? Mi tema es, ¿por qué nos debe importar? No busques respuestas ligeras. Las respuestas ligeras no nos cambian. Las respuestas despacio sí. Antes de contestar la pregunta ¿por qué nos debe importar?, hay otras preguntas que surgen del pasaje. Por ejemplo, ¿hay un vacío en nuestro evangelio? Es como si Jesús está diciendo que la forma en que tratamos a las personas que Él pone a su derecha, y todavía no he hablado sobre las cabras que están a la izquierda, pero Jesús está enfatizando algo del cual creo que deberíamos estar conscientes. La pregunta es, ¿hay un vacío en nuestro evangelio? ¿O es el mensaje de Jesús un mensaje centralizado en el evangelio? ¿Se trata del mensaje de salvación o servicios sociales? Y esto es muy importante para nosotros. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Jesús en realidad estaba predicando las buenas nuevas cuando se identificó con los marginados, los débiles, los pobres, los oprimidos y los últimos entre nosotros. El Evangelio también significa buenas noticias y las buenas noticias de salvación deben incluir plenamente el florecimiento de la vida completa, no solo de la vida espiritual. Por eso, en Juan 10:10, Jesús dijo, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en un tipo de griego llamado koine, y tiene dos palabras que significan vida. La palabra bios, de donde surge la vida biológica, y la palabra zoe, que significa la vida de Dios. Jesús dijo, he venido para que tengan la vida de Dios y que la tengan en abundancia, que florezca, prospere y sea vibrante. Entonces, las buenas nuevas de Jesús, mensajes centralizados en el Evangelio, enseñanzas que se enfoquen en la salvación y como Jesús nos lava y limpia de nuestros pecados, no puede estar limitados a que solo se salve una alma. Tienes que extenderse a que se salve una vida. El Evangelio es completo. Dios está interesado en salvar tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. William Booth, el fundador del Salvation Army, un general, él fue testigo de que no se puede calentar el corazón de las personas con el amor de Dios si tienen el estómago vacío y los pies fríos. La observación de Booth fue bíblica. El Evangelio ofrece una elevación social a toda la vida del receptor. Entonces, cuando una persona viene a conocer a Jesús, Jesús no solamente lo libera del pecado y le da acceso a Dios, Jesús cambia su mente y la forma en que ven su vida, y su vida es elevada. Su vida mental cambia, su vida familiar florece, su vida social y económica, todos los aspectos de su vida experimentan la llegada del reino de Dios a su vida. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, porque Jesús está señalando algo que es muy importante, especialmente a la iglesia evangélica, sobresalimos en ganar almas, pero hasta ahí llega el Evangelio. El Evangelio verdadero no tiene huecos, pero nuestro Evangelio sí lo tiene. Nuestro Evangelio tiene huecos. Si enseñamos
las buenas nuevas y no demostramos las buenas nuevas a través de hechos o acciones. Nuestro evangelio tiene un hueco si solo nos enfocamos en el alma de una persona y no en la vida de la persona. Nuestro evangelio tiene hueco si nuestra fe solo tiene palabras y no tiene hechos. Entonces, la pregunta que estoy haciendo es, ¿hay un hueco en nuestro evangelio? No en el evangelio de la Biblia, sino en nuestro evangelio. Tu evangelio, mi evangelio, nuestro evangelio como iglesia. Antes de que su vuelo saliera, una mujer notó que el último pasajero que subió al avión era un joven de más o menos 27 años de edad y estaba completamente paralizado del cuello hasta abajo. Las azafatas lo aseguraron en su asiento, pero unas cuantas veces cuando el avión pasaba por turbulencia, el joven se caía un poco hacia el frente y las azafatas tenían que asegurarlo otra vez. A mitad de camino sirvieron la comida y pusieron una bandeja con la comida frente al joven. Y la mujer notó que las azafatas estaban tan ocupadas que no estaban atendiendo al joven paralizado. Ella miró alrededor y se preguntó, ¿irán las azafatas a ayudarlo? Por fin ella se levantó y se sentó al lado del joven y le preguntó, ¿me permites darte la comida? El joven respondió, sí, por favor. Ella dice que fue un poco incómodo cortarle la comida en porciones más pequeñas y dársela una cucharada a la vez, pero pudo hacerlo y él pudo masticar e ingerir la comida. Entonces, ella hizo este comentario. La iglesia muchas veces pone comida delante de la gente, pero nunca los ayudamos a comérsela. ¿Hay un hueco en nuestro evangelio? Cuando el evangelio del reino es predicado, las almas son salvadas y se les da a comer a los hambrientos y los extraños son bienvenidos y los desnudos son vestidos y las víctimas son defendidas y protegidas y experimentan la justicia. Volvemos al pasaje en Mateo 25:35. Jesús dijo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Jesús nos está diciendo, tú me predicaste la palabra a través de tus acciones, no solo tus palabras. La Santa Teresa de Ávila dijo una vez, Cristo no tiene cuerpo en la tierra sino el tuyo, ni manos sino las tuyas, ni pies sino los tuyos. Vuestros son los ojos a través de los cuales la mirada de Cristo con compasión está sobre este mundo. Tuyos son los pies con los que camina para hacer el bien. Tuyas son las manos con que bendice todo el mundo. Entonces, pregunto otra vez, ¿por qué nos debe importar? ¿Sabes por qué? Porque hay un hueco en nuestro evangelio. Un reportero canadiense reconoció que a una persona le toma un promedio de 5 segundos para contestar una pregunta. Contestamos muy ligeramente. Contestar la pregunta, ¿por qué nos debe importar? Ligeramente no trae cambio, pero contéstala despacio y traerá cambio. Yo quiero que Dios haga algo profundo en nosotros. Lo que un maestro llamó cambio profundo y es irrevocable.
entonces tengo que hacer una pregunta. ¿Hay un vacío en mí? Los actos de interés o cuidado son una reacción humana a los sentimientos de empatía y compasión por el otro. Son instintivos. Nos debe importar. ¿Qué sucede si no realizamos actos de compasión hacia otros, los débiles, marginados o los que no importan? ¿Qué sucede si rara vez o nunca sientes empatía hacia otros? Si puedes pasarle por encima a otra persona que está tendida en el suelo y nunca te incomoda. Vamos a ver qué dice Jesús sobre los que están en su izquierda, las cabras. El verso 41 dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Y él les responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por los más pequeños de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Esto es algo muy grave. Cuando Jesús está predicando, quizás suene como si estuviera hablando de servicios sociales. Tú no ayudaste a satisfacer una necesidad, pero Él no está hablando de eso. Él está diciendo que hay algo más profundo sucediendo en ti cuando pasas por alto a los oprimidos, a los que no tienen poder o han sido, han sido víctimas de la injusticia. Cuando él habla de la cárcel, él no está hablando de los que merecen estar en la cárcel por sus crímenes, está hablando de los que están ahí injustamente. Lo interesante es que Jesús no se identifica con los fuertes, sino con los débiles. No con los que están satisfechos, sino con los pobres. No con los que no han sido heridos, sino con las víctimas. Jesús nos está diciendo que la apatía y la indiferencia son indicadores de que no te has convertido. Porque si te has convertido, algo despertará en ti y te dejará saber que no puedes continuar viviendo sin practicar actos de cuidado. Compasión es sentir y sentir con otro. Una niña llamada Sally fue enviada a hacer un recado para su madre. Sally tenía 7 años y su madre le dijo, mi amor, ¿puedes ir a la tienda? No está lejos. ¿Y comprarme una leche? Voy a hacer un pastel y necesito leche. Sally estaba tan feliz. Su madre le dio el dinero y ella se dirigió a la tienda. Su madre se empezó a preocupar porque Sally se estaba demorando. Desde que Sally llegó, su madre le preguntó, ¿por qué te demoraste? Sally le contestó, perdóname mamá, es que vi a mi amiga Alice que estaba llorando porque se le rompió su muñeca. Su madre le preguntó, ¿la ayudaste a arreglarla? Y Sally respondió, no mamá, la ayudé a llorar. Compasión es sentir y sentir con otro. Interesarse o cuidar significa que has convertido tu compasión en acción, no solo palabras. Cuando tomas acción para satisfacer las necesidades de alguien y romper patrones peligrosos de comportamiento y ciclos de pobreza para que alguien pueda realizar el sueño de Dios para su vida. ¿Te das cuenta que Dios tiene un sueño para los pobres? Dios tiene un sueño para las naciones del mundo. Me acuerdo la primera vez que prediqué en Bratislava, Eslovaquia, la capital. Tenían una conferencia llamada Cristo en la ciudad y cerraban todas las iglesias para reunirse de
presbiteriano, a metodista, a católica, a Asamblea de Dios, a bautista. Yo era uno de 2 invitados para predicar en este grupo diverso de cristianos. Me acuerdo que mi hospedador me dijo un domingo en la mañana: mi suegro nunca ha visitado una iglesia. Era paramilitar y no cree en Dios. Pero ha escuchado que viene un americano y él quiere oír lo que tiene que decir. Entonces mi suegro va a la iglesia hoy. No hay presión. El tema de mi sermón esta mañana fue: Dios tiene un sueño para Eslovaquia. Hablé sobre el sueño de Dios para la gente, las naciones, y al final del mensaje hice una invitación para que vengan a dar sus corazones a Jesús. El altar estaba lleno de estas personas entregándoles sus corazones a Jesús. De camino al hotel, mi hospedador estaba manejando y dijo: estoy tan emocionado. Le pregunté por qué y dijo: mi suegro estaba en el altar entregándole su corazón a Jesús. Quiero que veas que Dios tiene un sueño para los marginados, los débiles, los oprimidos, los pobres, y tenemos que reconocer que nuestro trabajo es interesarnos y cuidarlos. Entonces tengo que preguntar: ¿hay un vacío en nuestros corazones? Cuando a mí no me interesa sentir ni cuidar de otra persona, estoy diciendo que hay un hueco en mí. Estoy en un lugar donde la indiferencia humana no me molesta. Tengo pensamientos de apatía. Predico el evangelio con solo palabras y no hechos. Hablo de Jesús salvando almas, pero nunca hago algo para ayudar a satisfacer la necesidad de otros. Si eso está ocurriendo en tu vida, tienes un vacío. Las cosas que hacemos y decimos, las excusas que hacemos profundizan el hueco y nos alejan de cuidar de otros y satisfacer sus necesidades. Y cuando pensamos en estas cosas, no nos damos cuenta. Esta es una excusa. Estoy ocupado. Estamos todos ocupados. Yo estaba en la India y noté algo un poco extraño. Había muchos perros errantes y todos estaban andando deprisa. Y dije, cuando me tocó enseñar, noté que aquí en la India todos andan deprisa. Hasta los perros errantes andan deprisa. Nadie se rió y decidí continuar enseñando. Mi chiste era un chiste americano y no tenía un componente asiático, entonces ellos no lo entendieron. Y mi esposa solo bajó la cabeza y dijo: pobrecito. Yo era el único que se estaba riendo. Pero la idea es que cuando estamos ocupados, estamos profundizando el hueco cuando se trata de cuidar de los otros. ¿Y sabes qué? Las excusas se complican. Y si estás muy ocupado para darle de comer a los hambrientos, la indiferencia y apatía se están profundizando en tu corazón. Esta es otra excusa: estoy demasiado cansado. Si puedes pasarle por el lado a una persona que está desnuda, Jesús dijo: necesitaba ropa y no me vistieron. Usamos esta excusa para defender nuestra apatía y falta de actos de compasión y el cuidado de otros. Estoy cansado, muy cansado. Proverbios 14:71 dice: el que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. A veces ni notamos las cosas que hacemos que oprimen. Fui invitado a enseñar en Kenia hace unos años atrás y me acompañaron unos 15 miembros de la iglesia. Y antes de la conferencia de liderazgo donde iba a enseñar, hicimos trabajo misionero en uno de los pueblos más pobres de Kenia. La noche anterior,
Unos cuantos de nuestra iglesia iban a visitar ese pueblo para ver en qué podíamos ayudar y servirlos. El ministro que nos estaba preparando nos dijo algunas cosas que nunca me voy a olvidar. Dijo: damas, por favor no se pongan joyas lujosas cuando vayan, porque va a crear problemas para esa gente que son los más pobres. Ellos no saben que son pobres. Entonces el ministro dijo esto: si sienten llorar, no se atrevan a llorar frente a ellos. Corran hacia la camioneta, inclínense entre los asientos y ahí lloren. No permitan que ellos vean sus lágrimas, porque si lloran frente a ellos, los van a oprimir, porque ellos no conocen su nivel de pobreza, porque solo se conocen el uno al otro. Esta es otra excusa. Mis propias necesidades son grandes. Muchos nos hemos protegido con eso. Decimos: yo tengo necesidades. Igualamos interés y cuidar solo con cuidado financiero o regalos monetarios. Pero eso no es la única dimensión de cuidar. Tengo que leer esa historia real que fue escrita por un anónimo. No hace mucho tiempo visité a mi hermana, que es directora de servicios para pacientes en el área de niños en un hospital en California. Ella me dio un recorrido de su área y todo el tiempo se escuchaba el llanto de un bebé. Al fin, llegamos al cuarto donde estaba el niño y el niño tenía más o menos 1 año y estaba lleno de contusiones, heridas y cicatrices por todo su cuerpo. A lo primero, asumí que el niño había estado en un accidente terrible, pero me acerqué y noté que tenía obscenidades escritas en sus piernas. Mi hermana me dijo que el niño no había sido víctima de un accidente, sino de sus padres. Las heridas internas eran tan severas que no podía comer. Las cicatrices debajo de sus pies eran quemaduras causadas por cigarrillos. Si tú visualizas las consecuencias de apatía e indiferencia humana, la perversión de las relaciones básicas que Dios está enfrentando en este mundo, quisiera que hubieran visto a este niño abatido y llorando. Mi hermana, muy delicada y tiernamente, tomó al niño en sus brazos. Y lo primero, el niño gritó como si su naturaleza inocente sospechara cada toque humano. Pero mientras mi hermana continuó a mimarlo, el niño se empezó a calmar y, a pesar de heridas y daños por acciones pasadas, dejó de llorar. El autor escribió: el niño me acuerda al símbolo viviente de la iglesia, si cuidamos el llamado de Jesús de cuidar de los más pequeños. Y si aprendemos a cuidarlos demostrando acciones reales, trayendo a esa persona herida a nuestro lado en vez de cavar huecos de excusas, los encontraremos haciendo una diferencia en el mundo que nos rodea. Esta es otra excusa. Mi regalo no hará una diferencia. Hay tantas necesidades. Pero Jesús dijo: estuve enfermo y no me cuidaste. Una de las cosas más grandes que puedes hacer es conectarte con alguien que está enfermo. No tienes que hacer nada, no eres médico. Solo oras con la persona y a veces solo el regalo de compañía es suficiente. Proverbios 19:17 dice: servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. ¿Sabías que Dios es compasivo con los pobres? Él está diciendo que cuando tú le prestas al pobre hasta tu tiempo, Dios dice: voy a asegurar que seas reembolsado.
esta es una excusa que realmente cava más profundo en el hueco de apatía y no es mi responsabilidad. Esa es la mejor excusa que he escuchado a otros decir. No es mi trabajo, no es mi responsabilidad. Es la responsabilidad del gobierno o de mi vecino o los familiares de esa persona. Esa es responsabilidad de la iglesia. Pero ¿has considerado que tú eres la iglesia? ¿Somos iglesia? Me encanta lo que Shane Claiborne, un activista cristiano, escribió. Me di cuenta de que la gran tragedia en la iglesia no es que los cristianos ricos no se preocupan por los pobres, sino que los cristianos ricos no conocen a los pobres. Realmente creo que cuando los ricos se encuentren con los pobres, las riquezas no tendrán sentido. Y cuando los ricos se encuentren con los pobres, veremos el fin de la pobreza. ¿Te das cuenta que cada persona aquí y muchos de los que están conectados en línea son muy ricos? Las Naciones Unidas determinó que el significado de pobreza es ganar solo $2 americanos al día. $2. $2. Eso es todo. Si ganas $2.25, está ganando más que el promedio que es considerado pobre. Y eso no es pobreza severa. Ese tipo de pobreza, de acuerdo a las Naciones Unidas, es ganar $1.25 al día. Dile a tu prójimo, tú eres muy rico. Estamos luchando con esto, con la pregunta, ¿por qué nos debe importar? Porque hay un hueco en nuestro evangelio, hay un vacío en nosotros. Y llego a esa respuesta y es en forma de una pregunta. ¿Cómo lleno el vacío? Les voy a dar unas cuantas soluciones y todavía estoy luchando con esto en mi propio corazón y vida y en nuestra iglesia. ¿Cómo lleno el vacío? Una respuesta es que llenes el vacío orando esta oración. A veces oramos oraciones peligrosas y hoy les voy a dar una oración peligrosa. Bob Pierce, fundador de World Vision, una organización global que ayuda a los niños individuales que viven en pobreza, esta fue su oración. Que mi corazón sea quebrantado por las cosas que quebrantan el corazón de Dios. Vamos a decir esta oración en voz alta y podemos hacerla personal. Yo la voy a decir primero y después les voy a pedir que oren. Dios, quebranta mi corazón por las cosas que quebrantan el tuyo. ¿Cuántos están listos para orar eso? Es una oración peligrosa. Vamos a orar en voz alta. Dios, quebranta mi corazón con las cosas que quebrantan el tuyo. Y cuando oramos eso, nuestros corazones no serán quebrantados por lo mismo. Serán quebrantados por diferentes cosas. Y cuando quebrante tu corazón, tomará control y tú nunca serás igual. ¿Cómo llenamos el vacío? Y déjenme explicarles esto. Los últimos meses, Dios ha estado trabajando con mi interior y mi corazón ha sido quebrantado con la idea, ¿realmente nos importa? ¿Y por qué nos debe importar? ¿Y cómo debemos cuidar? Y algo se está agitando dentro de mí que es muy, muy, muy grande. Y se los voy a presentar en unas semanas. Y es muy, 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 muy grande. Y yo creo que ustedes se van a conectar y una gran sonrisa va a estar en sus rostros mientras se den cuenta que Dios está tratando con ustedes también. Y Él nos va a llamar a tomar acción para demostrar interés y cuidado.
Quizás te preguntes, ¿por qué vas a esperar unas semanas? Necesito que Dios los incomode. ¿Qué debes hacer mientras tanto? Orar la oración que acabamos de orar. Dios, quebranta mi corazón por las cosas que quebrantan el tuyo. Vamos a contestar la pregunta de otra forma. ¿Cómo lleno el vacío? Llena el vacío aceptando que el Evangelio se compone de dos cosas: servir a Dios y servir a la gente. La evidencia de la salvación es que tú te conviertes en los ojos, manos, oídos, pies y cuerpo de Jesús. Si solo eres la palabra de Jesús, eso no es el Evangelio completo. Cuando tú y yo predicamos el Evangelio completo, nos encontramos no solamente usando palabras, pero hechos también. Nos encontramos no solamente predicando salvación, pero también ayudando a la gente a experimentar la salvación de no solo su alma, sino de sus cuerpos y sus vidas. Pablo dijo en 2 Corintios 9:12, entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la noticia de Cristo. Pablo está diciendo, cuando tú empezaste a vivir el Evangelio, y no solo con palabras, pero con hechos que apoyan que realmente conoces a Jesús, otros van a dar gracias a Dios. Otros van a confiar en Dios y venir a Dios. Eso es lo que me encanta del poder de vivir el Evangelio. Me encanta lo que Miles Monroe, un predicador cristiano, dijo. La grandeza de un hombre se mide por la forma en que trata al hombre pequeño. La compasión por los débiles es un signo de grandeza. Y eso es lo que tenemos que entender. Cuando tú ayudas a alguien a experimentar la dignidad humana y valor, estás entrando a otra dimensión, y yo quiero que veas que Dios tiene que despertar eso dentro de nosotros, porque solo palabras no van a captar la atención de la gente. Necesitamos las dos cosas. Bono, un cantautor y filántropo, dijo una vez, no puedo cambiar el mundo, pero puedo cambiar el mundo en mí. Todos somos pequeños. ¿Qué pueden lograr nuestros esfuerzos? Quizás muy poco en comparación al tamaño de nuestra población global. Pero ¿qué podemos cambiar? No podemos cambiar todo el mundo, pero podemos cambiar. Yo puedo cambiar.